Hola a todos, hoy compartiremos el capítulo 9 del libro de Génesis. Vamos a ver, capítulo 9, versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Hasta el versículo 13. El libro de Génesis le da bastante importancia en los primeros capítulos a la historia de Noé. Ya como hemos visto, ya termina el diluvio y luego que termina el diluvio, Dios le da una promesa, un pacto a Noé. La palabra de Dios nos enseña que cuando una persona recibe la salvación de Cristo, que cuando una persona Dios lo ha escogido, Dios le entrega un pacto, o sea, una promesa. ¿Qué cosa es una promesa? Es un acuerdo entre Dios y alguien. Entonces, a través de el pacto que Dios hace, Dios, mediante, mejor dicho, ese pacto, justifica y protege a ese escogido de Dios. En este caso, Dios le da su pacto a Noé, pero es interesante saber cómo Dios le entrega el pacto después que termina el juicio, el diluvio. Podríamos nosotros llamar al diluvio como el castigo de Dios, como la ira de Dios. Porque nosotros, como ya hemos visto en el capítulo 6, Dios dijo claramente que Él estaba muy molesto. Inclusive Dios dijo que se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y que le dolió en su corazón, dice. Entonces, cuando Dios se arrepiente de haber hecho al hombre por causa del pecado, ¿no? O sea, porque Dios vio que en el corazón del hombre no había nada bueno, había solamente maldad, así está escrito en el capítulo 6, al versículo 5. Entonces Dios envía el juicio, el castigo a todo el mundo. Y lo que sucede es que todo el mundo es sepultado por el agua. Y luego de eso, Dios envía la promesa. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos cuando empieza el Nuevo Testamento un personaje llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, cuando fueron los fariseos, los discípulos de los fariseos, fueron a preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres Elías? ¿Quién eres tú? ¿Eres un profeta? Entonces la respuesta de Juan el Bautista dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista se identificó como
una voz que llama al arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Dice: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor. Entonces, Juan el Bautista fue enviado para que a través de la predicación de Juan el Bautista las personas puedan encontrar el arrepentimiento, puedan darse cuenta que están lejos de Dios. Y una prueba de eso era que ellos se bauticen. Por eso Juan bautizaba, pero él explicó claramente que el bautizo que Juan daba era para arrepentimiento. Él claramente dijo que después de él vendrá alguien que los va a bautizar ya no con agua, sino con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Juan el Bautista aparece antes que Jesús bautizando. Entonces, el bautizo, además de ser como un ritual de purificación, porque para los judíos el agua no era solamente agua, no era solamente lavarse las manos o bañarse, sino era algo simbólico, simbolizaba la limpieza. Entonces, además de eso, el bautizo consistía en sumergir a todas las personas que quieren bautizarse. Tenían que ser sumergidos por completo. Todo su cuerpo tenía que estar bajo el agua y luego tenían que salir del agua. Y esta acción era un testimonio ante Dios, porque cuando ellos se bautizaban, ellos estaban confesando a Dios que ellos están muertos a causa de sus pecados, que están sepultados. Y al parecer, este bautizo tiene mucha relación con el diluvio, porque en el Antiguo Testamento, Dios juzgó al mundo entero con agua. Esto podemos ver también en la carta del apóstol Pedro que escribe en el Nuevo Testamento, ¿no? El mundo, dice, fue aplastado por el agua. O sea, Dios dio su juicio a través del agua. Pero el diluvio que Dios dio fue por un momento, por unos años, y luego el agua disminuyó y terminó el juicio. Porque Dios, como dije ayer, en el capítulo anterior, Dios quería hacer un nuevo mundo, quería formar una nueva descendencia, una descendencia ya no con pecado, sino una descendencia que camine con el pacto de Dios, con la promesa de Dios. Entonces, estábamos hablando de Juan el Bautista, que era necesario que él aparezca primero, porque él iba a preparar el camino. Vamos a decir que Juan el Bautista iba a preparar el corazón de las personas para que cuando llegue Cristo, ellos puedan aceptar a Cristo de verdad. Y una prueba de ello también podemos verlo en el libro de San Juan. En los primeros capítulos aparece cómo Juan el Bautista tenía sus discípulos que lo seguían. Pero cuando aparece Jesús, todos se van detrás de Jesús, hasta los discípulos que estaban con Juan el Bautista. Cuando aparece el Señor Jesucristo y empieza a predicar y empieza a hacer los milagros, todos se van a Juan el Bautista. Y le dicen a Juan: Juan, todos están yendo hacia Jesús. ¿Qué dices de esto? Y Juan testifica: yo estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿Por qué?
porque Juan sabía que su misión era antes de la llegada de Jesús. Y ya cuando llega Jesús, entonces Él es aquel que iba a bautizarnos con el Espíritu de Dios. Y por eso, ya cuando el Señor Jesucristo aparece, también podemos ver en San Juan, aparece el nombre de Andrés y también aparece el nombre de Felipe. Entonces, Andrés, según San Juan, era hermano del apóstol Pedro. Pero está escrito que Andrés estaba con Juan el Bautista antes que esté con Jesús. Entonces, en resumen, ¿no? Era necesario que primero venga Juan, que el corazón esté preparado para que Jesucristo venga y así la palabra de Cristo pueda entrar, ¿no? Entonces, volviendo a Génesis, podemos decir que este diluvio fue como si Dios hubiera bautizado a todo el mundo. Pero ya ahora acá en el capítulo 9 ya terminó el bautizo. Ya no hay, ya se secó las aguas, se acabó el juicio de Dios, ya Dios aplacó su ira, ya Dios castigó el pecado y la maldad, y ahora Dios entrega su pacto a Noé. Es muy importante poder ver por qué causa Dios le entrega el pacto a Noé. Vamos a ver por favor el capítulo 7 de Génesis. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Según este capítulo 7, versículo 1, y también lo encontramos en el capítulo 6, donde dice que Noé halló gracia delante de Dios. También dice que Noé era justo y caminó con Noé Dios. Entonces podemos ver que Dios le entrega su pacto no a los pecadores. Dios no puede entregar el pacto a los pecadores, porque los pecadores son pecadores porque todavía no han recibido el juicio de Dios. Entonces, después de que el juicio de Dios llega a la vida, al corazón de una persona, esa persona se convierte en justo. Por eso Noé era justo. Entonces, los justos reciben el pacto de Dios. Dios no da el pacto a todo el mundo, sino a los que han sobrevivido al juicio de Dios. En este caso, sobrevivieron Noé y su familia. Entonces, hermanos, es importante aclarar esto, ¿no? Dios entrega su promesa a sus hijos, a los que son justos delante de Dios. Repito, justos, Dios llama justos a los que Él ha escogido por gracia, ¿verdad? Son justos por gracia, así está escrito en el capítulo 6 de Génesis. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice. Y por recibir la gracia, él fue justo. No está diciendo que Noé era justo por sus obras, no, sino que Dios le dio la gracia. Ayer compartimos San Juan en el capítulo 1, donde dice que la gracia llegó a través de Jesucristo. Vamos a verlo en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 y el versículo
17, vamos a ver, el versículo 17, San Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, según esta palabra, Jesucristo trajo la gracia al mundo entero. ¿Qué es la gracia? Es el perdón, es el regalo de Dios. Es un regalo que no lo merecemos, que no merecíamos ser salvados, ser escogidos. Pero al Señor Jesús, a Él le agradó salvarnos. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba la ley, los mandamientos que fueron dados por Moisés, pero cuando vino Cristo, Él trajo la gracia a todo aquel que cree. Volviendo entonces a Génesis, entonces quiere decir que Noé conoció la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, todos los siervos, los patriarcas, los profetas, ellos no vieron a Jesús, ni siquiera sabían que se iba a llamar Jesús. En Isaías, el profeta Isaías describe muy claro al Señor Jesucristo en el famoso capítulo 53 de Isaías, pero no aparece el nombre de Jesús, solamente dice que Él cargó el pecado del mundo, dice, el pecado de todos nosotros, perdón, así está escrito en Isaías, ¿no? Que Jehová cargó en Él, en alguien, el pecado de todos nosotros, pero no aparece el nombre de Jesús, solo aparece simbólicamente como un cordero. En Levítico, el Señor Jesucristo es ese cordero o ese macho cabrío o ese sacrificio. En Caín y Abel también ese cordero es símbolo del Señor Jesucristo. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo aparece pero disfrazado. Y todo aquel que cree en Él, en Cristo, aunque no lo ha visto, aunque no lo ha conocido, recibe la gracia de Dios. Y una prueba de ello es como en el capítulo 8 de Génesis, el capítulo anterior, vemos cómo después Noé le presenta a Dios sacrificios, ¿no? Hace un altar con piedra, Noé hace un altar y allí él presenta sacrificios a Dios, ¿no? Entonces, Jesucristo está relacionado con el sacrificio porque Jesucristo muere y es sacrificado por nosotros, por todos nosotros. Y bueno, entonces volviendo al capítulo 9 de Génesis, en este capítulo 9 vamos a ver el versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Entonces, en este capítulo 9, Dios dice que el arco, ese arco es, por supuesto, es el arco iris, ¿no? Que ese arco que aparece es símbolo del pacto que Dios hizo con la tierra, porque Dios le promete a Noé que no volverá a destruir la tierra de esa manera, con agua, aunque venga una lluvia muy fuerte, aunque vengan inundaciones, pero Dios juró que no volverá a mandar un diluvio de esa magnitud, ¿no? Que todo el mundo fue sepultado con agua. Y Dios dice en el versículo 15, y me acordaré del pacto mío
que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Entonces, aquí podemos ver que Dios, cuando ve este arco, Él se acuerda. El arco es el pacto. Entonces, para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el arco viene a ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo es la señal del pacto. Cuando Dios ve la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él se acuerda y dice: entonces el pecado de tal persona ya está perdonado. Cuando Dios mira el sacrificio de Cristo y su sangre, Dios recuerda: mi Hijo ya derramó su sangre, ya limpió a todos. Entonces la ira de Dios se contiene por mirar la sangre del Señor Jesucristo. Entonces este arco es el pacto de Dios que Dios había dado en el tiempo de Noé, pero en este tiempo, hermanos, la señal del pacto no es el arco iris, sino en este tiempo es la sangre que Cristo derramó. Entonces, cuando Cristo derramó su sangre, cuando Dios se acuerda de aquel pacto, entonces Dios nos justifica, nos limpia. No es que Dios se olvida como nosotros, ¿no? Que nos olvidamos a veces las cosas, sino que es algo voluntario, ¿no? Es como que realmente Dios a propósito se olvida para que siempre en nosotros recordemos, o mejor dicho, le hagamos recordar: Dios, acuérdate del pacto que hiciste con nosotros. Dios, acuérdate de la sangre de tu Hijo que fue derramada. Por esa sangre, Señor, tú me bendices, por esa sangre tú me perdonas, tú me has limpiado de todos mis pecados por esa sangre. Y así la sangre de Jesucristo es como símbolo del nuevo pacto, ¿no? Hasta aquí vamos a compartir la palabra.